Tercer domingo del tiempo de Cuaresma en el ciclo B. Jesús, el nuevo templo. El evangelista Juan, con la página propuesta por la liturgia de la palabra hoy, nos introduce en la comprensión del significado de la muerte y resurrección de Jesús, vértice de su vida y de su acción y manifestación del rostro del Padre. Una existencia por comprender. El Evangelio de Juan es una lenta y progresiva revelación de la identidad de Jesús. El lector es acompañado en este camino de los signos realizados por Jesús. Esos signos, por una parte, hacen referencia a su identidad profunda y por la otra, invitan al creyente a ir más allá de las propias esperas acerca del Mesías. Los discípulos, cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras dichas por Jesús. El hacer memoria se convierte en actitud indispensable para cuantos reconocen en Jesús el templo de carne del Señor. Dios está presente de manera perfecta en la humanidad del Hijo. Recordar es un verbo de quien tiene la fe madura y sobre todo enraizada en el evento pascual, porque es a la luz de la Pascua que surge o brota la fe auténtica. Es imposible reconocer a Cristo si no se hace memoria de su resurrección en el día de la Pascua. Es este también el sentido de la liturgia dominical, la Pascua que se renueva cada semana. Eucaristía es hacer memoria. El nuevo templo. Jesús, expulsando a cuantos trabajaban en el templo y a los cuales el influjo de los peregrinos para la fiesta permitía negocios notables, hace su indignación y la denuncia de los profetas hacia toda profanación del lugar santo. Pero Jesús interviene en fuerza de una propia y personal autoridad. Saquen de aquí estas cosas y no hagan de la casa de mi Padre un mercado. Jesús se presenta como aquel que declara ya junto al templo anunciado por el profeta. La plena revelación. En la primera lectura, hoy proclamamos los mandamientos colocados en el contexto de la antigua alianza. Significativo el mandamiento: no te harás imagen alguna de cuanto está allá arriba en el cielo. El Dios que guía la historia de Israel mantiene su trascendencia. No puede ser capturado por la visión humana. Sin embargo, esta trascendencia se revela en la plenitud en la obra de Jesús. Segunda lectura. El crucificado como revelación del rostro último y definitivo de Dios. El texto de Juan, leído desde este fondo, desde este ángulo, nos ayuda a reflexionar sobre la persona de Jesús y su verdadero culto, y al mismo tiempo sobre la fe pedida al discípulo. Jesús es, ante todo, tomado completamente por el amor del Padre. No acepta, en efecto,
que los hombres intervengan para violar el sentido de la relación que lo liga al Padre y que debería unir también al hombre, a todo hombre. Por esto se presenta como nuevo templo. El lugar, su historia, se debe a quien busca a Dios y solo quien lo busca puede encontrarlo. Jesús está presente en toda su humanidad. La presencia última y definitiva de Dios se ha revelado en un hombre solidario con los demás hombres. Al discípulo, a nosotros, se le pide una fe que sepa ir más allá de los signos, una fe vivida en un continuo ir y venir de la propia vida a la Escritura, como los apóstoles que comprendieron en plenitud la historia que habían vivido solo cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos. Una existencia renovada. Jesús se presenta como alguien dedicado totalmente al cumplimiento de la voluntad del Padre, una voluntad a la que Jesús coloca en el justo punto del culto, en su justa perspectiva, revelándonos así el sentido último y definitivo de la alianza. Es la afirmación de un primado que frecuentemente en la cotidianidad de nuestra vida corremos el riesgo de olvidar. Es muy frecuente el riesgo de dispensarnos o de ocuparnos en miles cosas y de perder el centro unificador, la voluntad de Dios Padre, precisamente como sentido de nuestro obrar. Los discípulos han comprendido la historia de Jesús a la luz de la Escritura. Que así sea también para nosotros creyentes hoy. Una interrogante se hace necesaria entonces. ¿Cuál espacio ocupa en nuestra vida la escucha de la palabra? Sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Frecuentemente nos encontramos partidos por acontecimientos y situaciones, y no es tal vez porque hayamos perdido el hábito de frecuentar la Escritura. Si somos o estamos en la incapacidad de comprender acontecimientos que hacen referencia a nosotros, no es tal vez porque no lo sabemos leer a la luz de la muerte, resurrección de Jesús. El nuevo culto, inaugurado pues por Jesús, es un culto que nos orienta y nos envía a la cruz y a la lógica que la rige, el don de sí, hasta quedar totalmente desnudos. Estamos llamados a un culto cotidiano que no se contrapone al culto que las comunidades cristianas están llamadas a dar a Dios, el culto de la vida cotidiana, una vida donada para los demás. Por eso, hermanos, en este tercer domingo de Cuaresma, oremos juntos también hoy al Padre. Señor nuestro Dios, santo es tu nombre. Dobla nuestros corazones a tus mandamientos y danos la sabiduría de la cruz, para que, liberados del pecado que nos encierra en nuestro egoísmo, nos abramos al don del Espíritu para llegar a ser templo vivo de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.